Hola gente, ¿qué tal estamos? Yo soy José Juan Angulo y esta es la 10ª actividad que se dedica a esta serie de la sabiduría eterna. Una serie de vídeos en la que vamos, digamos, comunicando o, no, yo no diría enseñando, comunicando, ¿verdad? Porque la enseñanza siempre es una actividad que sucede de forma entre varios miembros, no solo uno, ¿verdad? En la que vamos hablando de una, podríamos decir, filosofía de vida que te ayuda a sufrir menos, que te ayuda a entender mejor lo que pasa dentro de ti, lo que pasa fuera de ti, incluso cómo manejar un montón de cuestiones de pensamientos, de sentimientos y en definitiva cómo formar unos hábitos de vida que parten de entenderte a ti mismo, pero no de una manera superficial, sino de una forma casi podríamos decir más espiritual, aunque digamos que esa palabra hoy en día puede causar cierto rechazo en las personas, pero a lo que me refiero es que va mucho más allá de lo que uno puede ver a priori, de lo que uno es realmente, ¿verdad? Entonces, vamos allá. El tema de hoy se llama la certeza. Vamos a ver, ¿certeza de qué? Me dirán ustedes, ¿no? Eso lo veremos en un momento. Lo primero que nos comenta Torcom es que la sabiduría eterna, ¿verdad? Este libro con el mismo título, La sabiduría eterna, permite generar una cierta certeza, pero certeza en el alma le llama él, ¿verdad? No es simplemente certeza de, bueno, yo sé que la panadería siempre está abierta a la misma hora o en la misma franja horaria, o yo sé que, por ejemplo, después de ponerme un calcetín, tengo que ponerme un zapato. No es ese tipo de certeza a la que él se refiere realmente. Lo primero es que esta sabiduría eterna, como él la llama, esta enseñanza espiritual, esta filosofía, puede ser considerada como una filosofía que merece la pena. Aquí vamos a hacer un matiz. Claro, ¿cómo sabe uno distinguir si una filosofía es merecedora de ser estudiada y practicada? Bueno, hay posiblemente varios baremos, pero para mí, sinceramente, una filosofía que merece la pena ser estudiada y practicada es aquella que te dice de dónde vienes, ¿verdad? ¿Quién eres ahora mismo? ¿Y qué vas a hacer o qué puedes ser en el futuro? Y si se dan cuenta, así lo tendríamos todo cubierto, es decir, quién fui, quién soy, quién seré. Y por supuesto, todos los mecanismos, todas las leyes, todas las circunstancias que podemos proyectar para, desde lo que soy, cambiar cómo me afecta lo que fui y generar lo que quiero ser. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero que Torcom habla aquí. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata esta enseñanza, de ir generando una certeza de ver qué cambios puedo yo generar ahora mismo, porque el presente es lo único que realmente existe, el futuro no ha llegado, el pasado dejó de ser, y solo en este instante es cuando uno puede cambiar, cuando uno puede evolucionar. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y él comenta, y así lo creo, que esta enseñanza practicada sí te permite generar esos cambios, esa certeza a medida que uno vaya generando cosas positivas, que uno vaya mejorando, cada vez tendrá acceso a mayor conocimiento, a una verdad que se le va revelando simplemente con el paso del tiempo y de la práctica. Claro, ¿para qué querría uno generar certeza? ¿No? Uno me pregunta, oye José, pero entonces la certeza, aparte de para lo que has dicho, algo un poco más cercano, ¿para qué querría yo esa certeza? Sí, para generar cambios positivos, pero ¿me hace falta realmente la certeza? ¿No se pueden generar cambios de otra manera? Bueno, realmente si ustedes piensan, siempre que uno ha estado seguro de sí mismo, seguro de cómo funcionan las cosas, es que uno se lanza a actuar, ¿verdad? La certeza te ayuda a tener más valentía, te ayuda a ser una persona arrojada, ¿no? Más intrépida, más atrevida. Tú sabes qué haces y por qué lo haces, ¿verdad? Esa es esa certeza. Entonces, digamos que de alguna manera
esa certeza permite que uno actúe de manera consciente o más consciente, ¿no? Porque ya sabe qué es lo que hay, qué es lo que habrá y qué es lo que hubo, ¿no? Y a partir de ahí genera un curso de acciones inteligentes, un curso de acciones armoniosas, ¿no? Tú sabes que para tener buena salud, otra cosa es que lo hagamos, ¿de acuerdo? Pero uno tiene la certeza de que para generar salud, digamos, mantener un nivel de salud normal, ya quitarnos de algún tipo de apariencias o de algunas enfermedades, pues uno ha de comer correctamente. ¿Qué significa correctamente? Que tenga los nutrientes necesarios en las cantidades necesarias, ¿verdad? En las que nuestro cuerpo en particular, porque cada cuerpo es diferente, aunque se mueve dentro de unos, digamos, baremos estándar, pero siempre teniendo en cuenta que nuestro cuerpo es completamente diferente de cualquier otra persona y nos puede hacer falta un poquito más o un poquito menos de alguna cosa. Entonces uno sabe que comiendo correctamente el cuerpo va a funcionar bien, va a tener todos los líquidos, todas las grasas, todas las proteínas que necesita. También, si a eso le agregamos un poquito de ejercicio físico moderado, de intensidad moderada, sin pasarse, eso ayuda a poner en marcha el metabolismo, ¿verdad? También. Entonces, bueno, eso son certezas. No quiere decir que sea la mejor manera de mantener un cuerpo, ¿de acuerdo? Pero es certeza de que eso genera cambios positivos en nuestro cuerpo, ¿verdad? De que esos cambios existen. Por otra parte, cuando uno sabe cómo funcionan determinadas cosas, por ejemplo, uno está en un empleo y en un empleo normalmente se recibe un dinero a cambio, ¿verdad? Un salario, una remuneración. Muy bien, pues claro, uno recibe eso normalmente a principio de mes. Tú coges tu dinero, te lo gastas en lo que sea, pagas las facturas, tu transporte, cualquier cosa, y no te desesperas pensando a lo mejor en cómo voy a cobrar, de qué me voy a alimentar o de qué me voy a mantener al mes siguiente, porque tienes la certeza, o eso queremos pensar, pero vamos a dejar que sí, ¿verdad? Que todo marcha bien. Tenemos la certeza de que al mes siguiente, habiendo hecho nuestro trabajo correctamente, nos corresponderá un salario, ¿verdad? Se volverá a tener o a disponer de esa remuneración. Entonces, como uno sabe cómo funcionan las cosas, sufre menos. ¿De acuerdo? O por ejemplo, si tenemos un hermano pequeño o un hijo, ¿verdad? Incluso, o un animal también, que tienen ciertos comportamientos que nos resultan molestos, ciertos arrebatos, ¿verdad? Ciertas actitudes que en principio no son correctas, pero tampoco tenemos una reacción muy agresiva o violenta o borde hacia ellos, porque sabemos que a lo mejor están pasando por un proceso, que tienen que aprender determinadas cosas, que a lo mejor en ese momento su comprensión no llega a entender que lo que está haciendo no es del todo correcto. Entonces tenemos esa paciencia, ¿verdad? Esa tolerancia. Se le explican las cosas, pero tampoco se hace demasiado énfasis si no lo entiende, porque ya lo entenderá con el tiempo o con la repetición. Entonces ven cómo la certeza de cómo funcionan las cosas ayuda a sufrir menos uno también. Por eso es importante tener el conocimiento, no quedar en la ignorancia y practicar todo lo que se aprende mientras sea para algo positivo. Evidentemente, otra de las ventajas que tiene generar certeza es que al final te permite tener más confianza, ¿verdad? Te permite tener mayor seguridad, actúas con mayor concentración, sin duda, sin temor, sin miedo. Y eso hace que los demás también confíen en ti. Entonces, por ahí habrá algunas personas que dirán, oye, pero es que nadie confía en mí, la gente no se fía de mí. Bueno, pues evidentemente por algo será. Al final tenemos que tener en cuenta que todo se debe a nuestro propio estado de conciencia. Así como tú te ves a ti mismo, así te van a ver los demás también, porque como por ley de correspondencia, como es adentro, es afuera. ¿De acuerdo? Si tú eres una persona que ni siquiera confía en sí misma, los demás tampoco van a confiar en ustedes. Y si confían será por muy poco tiempo, porque al tú no confiar, seguramente la probabilidad de error va a ser mucho mayor y al final esos errores encadenados
va a hacer que las personas no confíen en uno, ¿verdad? Entonces la certeza genera la certeza hace que uno tenga mayor seguridad en uno y que esa seguridad, esa confianza, la vean en uno también las demás personas. ¿De acuerdo? Y eso hace que, por ejemplo, una persona tome como modelo de referencia a otras personas, porque ya mira, qué seguridad tiene caminando por las pasarelas, qué seguridad tiene programando esas aplicaciones con esas tecnologías que yo ni entiendo todavía, qué seguridad tiene cuando habla, porque se le entiende todo perfecto, porque pronuncia bien, porque tiene una comunicación fluida y un extenso vocabulario. ¿Qué seguridad tiene cuando practica ese deporte? ¿Ves que no falla, qué puntería, qué todo? Eso es lo que uno está buscando para sí mismo. Uno se va siempre fijando, ¿verdad?, en lo que necesita para sí mismo o lo que cree que necesita. Pero esa certeza se puede desarrollar, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuando uno desarrolla una gran certeza en varias áreas de su vida, puede que incluso le toque o pueda acceder a un puesto de liderazgo. El liderazgo básicamente, un líder básicamente es una persona certera, que tiene certezas de muchas cosas, sabe cómo dirigir a las personas, sabe cuáles son, digamos que los problemas por los que atraviesan, saben cuáles son sus necesidades y cómo solventarlas, sabe cómo guiarles para que, por ejemplo, por sí mismos puedan alcanzar eso que necesitan y mejorar su vida. ¿De acuerdo? En principio, un líder debería ser alguien que te permita, que te guíe, que te ayude a alcanzar eso bueno, eso positivo que tú por ti mismo no podrías lograr. Por tu propia conciencia, ¿verdad? Porque al final no es que uno no tenga capacidades, sino que no ha desarrollado un estado de conciencia lo suficientemente adecuado para conseguir ese deseo, ¿verdad? Esa cosa positiva siempre que anhela. También lo negativo, pero no nos vamos a centrar en eso, ¿de acuerdo? Claro, entonces un líder tiene que estar seguro, tiene que tener esa certeza, no puede estar deambulando, no puede estar con inseguridades, no puede estar con flojera, ¿verdad? De que, pues bueno, pues si no pasa, si no lo logramos, pues no pasa nada. No, tiene que tener cierta determinación para alcanzar las cosas y responsabilidad para guiar a todas las personas que tiene a su cargo, ¿verdad? O todas las que decidan seguirle. Si ya no fuera un líder, una persona que solo quiere el bien para ti, sino que te usa como una herramienta para sus beneficios personales y que no le importas en nada, pues eso ya a lo mejor ya no sería un líder. Se parecería más a un tirano, a un manipulador, ¿verdad? Entonces, siempre tener estos matices en cuenta. Otra cosa es que por mucha certeza que nosotros tengamos en algo, eso no quiere decir que se lo vayamos a imponer a los demás. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, en este caso, sigo una enseñanza, una filosofía que yo sé porque la he practicado, me ayuda a cambiar, me ayuda a mejorar, me ayuda a sufrir menos, a tener menos estrés, a dormir mejor, a tener mejor salud, salud financiera incluso también, a ser una persona más alegre, más generosa, más activa, más fuerte. Eso no quiere decir que uno vaya a imponerle a los demás esa enseñanza. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, la certeza es necesaria para la seguridad de una persona, para que se sienta segura. Si tú vas imponiéndole a los demás de una forma como intentando destruir sus creencias, intentando destruir todo lo que tienen establecido, eso básicamente es el equivalente a que yo esté aquí, a que una persona esté sentada y de repente, ¡puf!, desaparezca su silla. ¿Qué va a pasar? No se va a quedar sentada en el aire, ¿verdad? Se va a pegar un trompazo contra el suelo y eso le va a provocar daño. Y a lo mejor hasta se queda un tiempo sin poder moverse, ¿verdad? Bueno, esto, con lo que quiero decir es que no se puede quitar de manera tajante del trancazo
todas las creencias que una persona tiene, por ejemplo, si son creencias religiosas, ¿verdad? Hay muchísimos caminos para conducirse uno hacia la felicidad, hacia digamos, la autorrealización, a tener una vida más próspera, más alegre, más saludable, con mayor significado, ¿m? Con un propósito cada vez más noble y más tal. Hay diferentes caminos. Entonces, bueno, la vida en su misericordia infinita ha dispuesto de varias maneras para que uno pueda ir alcanzando ese mayor desarrollo de conciencia, y el que le pertenezca a cada uno ya depende de su estado de conciencia. Entonces, si una persona te pide ayuda o te pregunta, bueno, pues le responde sin problema, pero no adquirir ese complejo mesiánico, vamos a decir, de Salvador, de ahora yo soy aquí la ley y yo voy a decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer, y todas las creencias que sean diferentes o vayan en contra de la mía, pues no valen, o son falsas, o no sé qué. ¿De acuerdo? Entonces, de la misma manera que se ha respetado nuestra libertad para tener una enseñanza a la que acogernos, a la que estudiar, de la que practicar, nosotros también debemos respetar, si queremos conservar nuestra libertad, y bueno, y por amor también a las demás personas que se desarrollen como mejor estimen, para respetar su libre albedrío, entonces hay que dejar, soltar, y que las cosas vayan fluyendo y desarrollándose de manera armoniosa. Como digo, si alguien les pregunta o nos pregunta o lo que sea, pues uno responde sin problema, como de acuerdo, sin ningún tipo de tabú ni ningún tipo de recogimiento. Hombre, siempre viendo que la persona esté receptiva. Normalmente si te preguntas por qué está receptiva, pero no ir con ese complejo de salvador. Pero entonces, ¿qué pasa si no tenemos esa certeza? ¿Qué pasa si no sabemos cómo funcionan las cosas? ¿Qué pasa si vivimos en la ignorancia? Bueno, pues no hace falta nada más que mirar a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos y ver qué es lo que pasa cuando no tenemos ni idea de cómo funcionan las cosas o hemos aceptado creencias erróneas. Supersticiones me refiero, ¿verdad? Hay muchas supersticiones de todas clases, señoras y señores, de toda clase. Supersticiones sociales, supersticiones sexuales, supersticiones a la hora de cómo vestirse, de cómo aprender. Supersticiones de yo paso por aquí y pasa no sé qué cosa, o yo le digo esto a fulano y de repente no sé qué. O ten cuidado con esta u otra persona que hace no sé qué cosa, te pasaría no sé qué cosas y tal. Todo eso seguramente son supersticiones porque no se basan en nada real, en nada científico, en nada comprobado, en ninguna ley, ¿verdad? Que sea, digamos, inamovible o que sea demostrable, ¿de acuerdo? Que se pueda explicar de alguna manera. ¿Qué pasa? Que cuando uno tiene esa ignorancia, esa falta de certeza de la vida, no sabe ni qué hubo antes, ni qué habrá después, ni qué es qué, ni cómo pensar, ni cómo sentir, ni cómo actuar. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente deja de creer en su futuro. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿cómo uno deja de creer en su futuro? ¿Le suena la expresión carpe diem? Esa expresión que se oye tanto hoy en día. A lo mejor hoy ya no tanto, pero se usan otras expresiones equivalentes porque, bueno, ya está está un poco pasada de moda, pero se sigue practicando. Aunque no se diga, se sigue practicando en el mal sentido. ¿Por qué en el mal sentido? Porque la gente aprovecha y dice, el carpe diem, ¿no? Como aprovecha el presente o el momento. Pero ¿qué es lo que hacen con ese presente? ¿Qué es lo que hacemos con ese tiempo, con esa energía? Bueno, pues desperdiciarla la mayoría de las veces, ¿verdad? ¿Cómo? Pues adquiriendo vicios, desperdiciando el tiempo en tareas que solo producen placeres momentáneos, que no ayudan realmente a evolucionar a nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, a convertirlos en cosas cada vez más nobles, más alegres, más amorosas, más generosas, a tener esa apertura, ¿verdad? Mental, esa apertura de conciencia, esa expansión que nos permite entender cómo funcionan las cosas detrás de las apariencias, que nos permiten entender cómo todo lo que sucede a nuestro alrededor es por nuestro estado de conciencia. Sobre todo lo que nos afecta, es todo por nuestro estado de conciencia.
¿De acuerdo? De que lo que yo sea hoy o lo que yo aparente ser hoy no tiene por qué ser así toda la vida. Ni ese sufrimiento tiene por qué ser así toda la vida. Porque uno no tiene que aceptar eso de ninguna manera. Si uno sabe que trabajando su pensamiento, su sentimiento, su palabra y sus acciones hacia algo mejor, tu vida cambia y los que están a tu alrededor, tu entorno, también cambia junto con tu estado de conciencia. Por eso hay gente que se preocupa, ay, me echaron del trabajo, le quito poder a eso, ¿no? Perdió el empleo, no sé qué va a ser de mí. Bueno, ¿y por qué te alertas de esa manera? ¿Tú qué sabes si ahora va a venir un empleo todavía mejor que el anterior? Porque ya la vida te saca de ahí. Cuando uno cambia su estado de conciencia, ojo, para bien y para mal, ¿eh? Pero bueno, si uno ha hecho las cosas bien, será para mejor y la vida te saca y te pone en un sitio donde puedas prestar, digamos que mayor actividad, donde encajes mejor con tu estado de conciencia, donde puedas ayudar más incluso a la gente o donde tú puedas estar mejor. Entonces, con todo esto de Carpe Diem, mal entendido, porque aprovechar el momento no es desperdicia el momento, es sé consciente de que estás en el presente y que en el presente es cuando puedes generar el cambio. No mañana ni ayer, sino en el ahora, en el eterno presente. Entonces las personas se abandonan, creen que sus cosas no tienen consecuencias, empiezan a hacer todo tipo de locuras porque total, solo se vive una vez, dicen. Entonces, eso lo utilizan de justificación para emplear, para generar todo tipo de excesos. ¿De acuerdo? Todo tipo de cuestiones que los esclavizan, de vicios, de meterse en temas que no les ayudan, de experimentar cosas que tampoco les ayudan, que más bien les amarran, les generan apegos, ¿verdad? Comida, deportes extremos y tal. Que, bueno, no estoy diciendo que todas esas cosas sean per se negativas, pero cuando uno genera apego a las cosas, cuando se empieza a identificar con el exterior, con yo soy el deportista, yo soy el no sé qué, yo soy el que tiene esta casa, todas esas cosas hacen que uno se apegue a las cosas materiales, a lo externo. ¿De acuerdo? Y ahí es cuando se empieza a generar sufrimiento, porque ya vas a tener miedo de perder las cosas, de que cambien y no te gusten, de que te prohíban algo, de no sé qué, no sé cuánto. Entonces, eso genera atadura. La ignorancia es lo que estamos hablando. La falta de certeza o ignorancia o la inseguridad derivada de ahí genera esa, digamos que inercia, que no sabemos ni para dónde tirar y nos aferramos a lo que sea con tal de tener un poco de movimiento, con tal de, digamos, tener ese placer momentáneo. Entonces, visto esto, yo creo que es una buena actitud generar certeza en nosotros, certeza de que la realidad puede ser moldeada, de que la realidad no tenemos por qué aceptarla tal cual viene. Entonces ya no sería realidad, sería ilusión, sería apariencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Miren, esto de la certeza al final es muy parecido a la fe. De hecho, ¿verdad? Que la fe es una cosa como que no se puede explicar demasiado. Es simplemente una certeza interior que uno tiene en que las cosas de alguna manera van a salir adelante de la manera en que uno cree, ¿no? Pero uno no sabe muchas veces por qué, o a lo mejor sí lo sabe, pero es de manera inconsciente, pero se tiene esa certeza interior, ¿de acuerdo? De alguna forma, esta certeza tenemos que tener en cuenta que de la forma que sea, se va a ir generando de manera progresiva, no va a ser un ¡pum! Ahora una persona se le da un conocimiento, una enseñanza y ya automáticamente ya tiene una fe, una certeza increíble. No, no, eso no va a ser así. Tiene que practicarse porque a medida que uno vaya observando los efectos de los pensamientos y los sentimientos, de tus palabras y de tus acciones, ahí vas a decir, ah, pues esto, mira, pensé y actué de esta manera y esto pasó.
se generó este efecto, esta cosa, pues esto funciona así, entonces voy a cambiarlo para, ven, y así se va generando esa certeza. La certeza tiene que generarla uno mismo, no se la puede entregar otra persona. Eso puede ser momentáneo, pero si esa persona desaparece ya uno no va a tener la certeza necesaria. Entonces la tiene que generar uno mismo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que entonces podemos decir que la fe o certeza es el resultado de una experiencia. Tenemos, primero que nada, una vivencia. Vivencia es, yo voy por la calle y de repente veo que está el semáforo en verde, en rojo, no, sí, en verde, perdón, en verde. Y yo voy a cruzar, no veo el semáforo y pasa un coche delante de mí. No me pasa nada. Eso sería la experiencia. Eso es lo que yo he vivido. Ahora, de ahí puedo sacar un aprendizaje, ¿verdad? Que es que cuando esté el semáforo verde significa que los coches tienen prioridad y que yo me tengo que detener si no quiero provocar un accidente. Esa es la experiencia. Entonces ya tengo la certeza de que si yo me paro cuando hay un semáforo en verde, seguramente no provoco ningún accidente. De la otra manera, también tengo la certeza de que si seguro salgo corriendo en un paso de peatón, sale uno corriendo en un paso de peatón con el semáforo en verde, puede ser que le pase algo. ¿De acuerdo? Entonces ven cómo la certeza se genera a base de la experiencia, de tener, de vivir cosas, de practicar, de hacer, ¿verdad? De poner en marcha todos esos mecanismos que tenemos en pensamiento, sentimiento y también de palabra y acción. Y según Torcom, ¿cuál sería la más grande de todas las certezas? La certeza de las certezas que sobrepasa toda comprensión ahora mismo humana. Pues es justamente el yo superior. Esa sería la certeza de las certezas, porque es quien tú eres realmente, es tu espíritu. ¿De acuerdo? Es la perfección que hay dentro de ti, es el poder que te permite a ti pensar, sentir, hablar y actuar. Es de donde viene toda la energía que tú usas. ¿De acuerdo? Sí, el cuerpo físico se mantiene con alimentos, con un poquito de ejercicio, con unos pocos cuidados, el cuerpo se puede mantener bien. Pero les puedo asegurar que si no existiera ese espíritu que uno lleva, que es el verdadero yo, el yo superior, la presencia yo soy, si lo queremos ver desde la metafísica, si eso no existiera, nuestro cuerpo no podría hacer nada, no podríamos pensar, no podríamos sentir. ¿De acuerdo? Entonces fíjense cómo esto de la certeza tiene que ir desarrollándose como si fuéramos quitando capas de ignorancia, ¿no? Yo voy quitando, como si fuera una cebolla, que uno va pelando por capa, por capa, por capa, por capa. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo de que yo no soy solamente el cuerpo físico? Porque yo me miro, digo, yo me estoy observando, estoy viendo mi mano, mi cuerpo, y yo de alguna manera puedo salir de mi cuerpo para ver mi cuerpo. Mi conciencia, estamos hablando de conciencia, ¿verdad? Estado de conciencia. Entonces, yo puedo decir que mi cuerpo existe, pero hay más cosas por allá de mi cuerpo, ¿verdad? Porque si yo puedo verlo desde afuera y darme cuenta de que tengo cuerpo, es que hay algo que es superior al cuerpo que me permite darme cuenta de que tengo cuerpo. Entonces uno va más allá, dice, bueno, a ver, tengo cuerpo, ok, pero yo no soy el cuerpo. Ahora tengo sentimientos. Claro, y me doy cuenta de que tengo sentimientos y de cuáles son. ¿De acuerdo? Me observo y digo, tengo sentimientos. Entonces yo no soy los sentimientos porque me estoy dando cuenta. Soy autoconsciente de que tengo sentimientos. Entonces tiene que haber algo superior que me diga, oye, tú tienes estos sentimientos. Entonces pasamos al pensamiento. Uno tiene pensamientos a lo largo de todo el día, ¿verdad?
y dice, bueno, pues tengo este pensamiento, y ven cómo se va todo encadenando. Si yo me doy cuenta de que tengo pensamientos, de cuáles son, y los puedo generar, o digamos que los puedo enfocar, ¿ves? Para un lado o para otro, en una idea concreta, eso quiere decir que tiene que forzosamente haber algo más allá de mis pensamientos que me permita saber que yo tengo pensamientos. Porque tú no puedes saber algo sin salirte de ese algo, sin observarlo desde afuera, vamos a decir. Desde afuera es siendo algo superior o diferente, entre comillas, a eso que estás observando. Una botella, no puedes saber que es una botella si no se sale de sí misma. ¿De acuerdo? Tiene que tener situarse en un estado de conciencia externo. O, digamos, que no sea en sí mismo. Entonces, ¿cuál sería eso superior a mis pensamientos que me dice que yo tengo pensamientos, sentimientos y cuerpo físico? Pues justamente ese yo superior. ¿Se dan cuenta? Vale, esto es un poco para ir madurándolo con el tiempo, pero básicamente funciona así con todo. Esa es la única certeza, digamos, o la certeza de las certezas, ¿no? Entonces, sobre eso es lo que tendremos que trabajar, sobre todo en reconocer esa perfección que uno ya lleva dentro y que simplemente hay que manifestar en este mundo físico también. Luego, ¿cómo uno puede generar también esa certeza? Hemos dicho que practicando, pero claro, no practicando a lo loco. También hemos dicho que es a través de la experiencia, que es el aprendizaje que se saca de una vivencia. Pero claro, ¿cómo saco ese aprendizaje? ¿Verdad? Entonces aquí juega un papel importantísimo una cualidad que es el discernimiento, que podemos decir que es distinguir entre lo real y lo ilusorio. De entre lo malo y lo bueno, quedarme con lo bueno. Y de entre lo que es bueno, quedarme con lo que es mejor. Entonces, ese discernimiento es clave para generar certeza. Señores, tenemos que estar continuamente atentos a cuáles son las cosas que nos liberan y cuáles son las cosas que nos esclavizan. Cuáles nos enredan y cuáles nos ayudan a avanzar. Y ojo, aquí tengo que hacer un inciso. Que algo te siente mal, que algo te haga sufrir, no quiere decir que sea negativo, que sea para aplastarte o para hacerte sufrir. Porque el que tú sufras o no, no depende de una situación externa, depende de tu estado de conciencia. Y a lo mejor hay una situación que viene, alguien que te dice algo para que te des cuenta de que estás fallando, de que no estás yendo por el sitio correcto. ¿Y qué pasa si tú te lo tomas a mal? Que al final vas a tener consecuencias. ¿De acuerdo? Por no ser un poco más humilde, por no tener, digamos, la mente abierta y pensar en que a lo mejor la otra persona sí tiene razón y no te observas y te preguntas al menos si lo que la otra persona tiene algo de fundamento, si es verdad, porque muchas veces no nos damos cuenta de nuestros defectos y tienen que señalárnoslo desde afuera. Entonces hay que discernir que aunque las cosas a veces nos sienten mal, si son para nuestro bien, conviene aceptarlas o por lo menos trabajar en ellas. ¿De acuerdo? Y como veíamos antes, el discernimiento de los cuerpos. Si uno se identifica exageradamente con su cuerpo físico, sí, lo cuidará, lo embellecerá. Ahora, si le pasa algo a ese cuerpo, va a haber mucho sufrimiento, gente, por el apego que genera identificarte con cosas que no sean tu yo superior, tu realidad divina, tu perfección. ¿De acuerdo? Entonces, ese sentido de discriminación o discernimiento siempre va a llevar a la certeza siempre que lo apliquemos adecuadamente. Claro, todas estas grandes personas, estos grandes seres, ¿verdad?, que han vivido a lo largo de las eras, por ejemplo, un Jesús, ¿verdad?, Gautama Buda y demás,
han alcanzado esa certeza de que ellos no son su cuerpo, no son sus pensamientos, no son sus sentimientos, han realizado esa verdad divina dentro de ellos a través de sus miles de experiencias. ¿Ustedes se creen que ellos no han sufrido, que ellos no han pasado por situaciones verdaderamente fastidiosas, verdaderamente molestas? Sí lo han hecho, pero han sabido discernir qué les ataba más y les esclavizaba de lo que en realidad les liberaba. Han sabido establecer esa diferencia, ¿de acuerdo? Y no ha sido ni de lejos de un momento para otro. Ha sido con el tiempo, con su persistencia, con su determinación a alcanzar la verdad detrás de las cosas. Y han estudiado, y han practicado, y han seguido R que R, manteniéndose en querer reconocer, en querer realizar esa verdad que ellos ya son dentro, pues realizarla también afuera. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se llama, cuando uno pierde el apego, cuando uno deja de verse arrastrado por las cosas ilusorias, por las cosas que no son reales, por las cosas que le esclavizan. Uno usa las cosas, uno usa un ordenador, una cámara, una luz, pero lo ideal sería no apegarse a ellas. No decir, es que sí, es que tengo miedo de que se rompa, es que tengo miedo de que se pierda, es que tengo miedo de que no funcione, porque entonces eso ya te ata, te enlaza, te hace sufrir, te esclaviza. Entonces hay que liberarse de eso. Uno administra, sí, las cosas, pero todo fluye, todo cambia, nada permanece. Entonces, ¿para qué vas a sufrir por algo que sí o sí en algún momento va a cambiar? Disfrútalo en ese momento, utilízalo para avanzar, pero no te enlaces negativamente a ello. Entonces, esto es lo que por ahí escucharán alguna frase que dice vivir en el mundo, pero sin ser del mundo. Y hace justamente alusión a este desapego. Entonces, a modo de síntesis, podríamos decir que la certeza viene de justamente la experiencia, es esa fe en que las cosas realmente van a salir adelante, es una certeza porque ya hemos discernido lo real de lo que no es real y el bien que debe haber en todo, ¿de acuerdo? O escoger el bien en cada situación, lo mejor que podamos. Entonces uno va generando una certeza que le da confianza, que le permite a su vez ir descubriendo más capas de la realidad y tener una certeza cada vez mayor. Entonces, simplemente dejar un par de cositas. Fíjense que para matizar un poquito más esto de lo real, lo irreal. Ustedes fíjense, señores, como ya lo comentamos un poquito antes, lo irreal no dura, cambia, es efímero. Sin embargo, lo que es real es eterno. Claro, nuestro cuerpo físico, a medida que transcurren varias encarnaciones, es decir, ese proceso, ¿no?, que normalmente la gente llama muerte, este cuerpo se descarta, estos pensamientos se descartan, estos sentimientos se descartan, solo queda el aprendizaje realmente, ¿verdad? Y algunas cosas más, pero normalmente solo queda el aprendizaje. Y eso es lo que interesa para cuando vuelva una persona a encarnar físicamente, seguir desarrollándose y seguir puliendo digamos, su estado de conciencia, es decir, puliendo su estado de conciencia, eliminando todos sus defectos que son irreales, porque no son la perfección que uno lleva dentro, en su espíritu, en su presencia yo soy. Sin embargo, las cualidades sí son las reales, además son eternas, ¿de acuerdo? Entonces, ese trabajito de estar continuamente desquitándose esos defectos de encima, puliéndolos a través de la experiencia, generando certeza de que sí, que no, que conviene, que no, para lograr ese progreso. Así es como se alcanza realmente la identificación total con nuestro espíritu o presencia yo soy, con nuestra realidad divina. Y así uno ya alcanza la felicidad absoluta, la libertad absoluta, ¿de acuerdo? La liberación de todo
tipo de sufrimiento, de todo tipo de atadura. Y ahí empieza uno, yo diría que a vivir de verdad. ¿De acuerdo? Entonces, gente, bueno, me ha gustado mucho comentarles todo lo que hemos hablado aquí hoy. Espero que este vídeo les sea lo más provechoso posible. No duden en verlo más de una vez si así lo consideran. Para eso queda grabado. Y nos veremos en próximas sesiones. No se preocupen si no entienden algo, déjenlo pasar, vean las lecciones anteriores que de seguro les va a ayudar y esténse atentos para la siguiente. Bueno, gente, yo me despido, nos vemos.